Yo francamente no quisiera caer en lo truculento. Ya el Código Da Vinci, que leyó la mitad de la población, ya elucubra, ¿no?, sobre historias profundas de la Iglesia. Y ahora acaba de ser un libro sobre el asesinato del Papa. ¿Sí? Entonces yo no quisiera caer en el terreno que se prestaría a la falta de seriedad. Pero sí quiero reflexionar con toda serenidad. Aparece que detrás de esto hay un proyecto político. Un proyecto político que tiene que ver con el gobierno del PAN o no. ¿Cómo lo verías tú? A mí me parece claro que así es, que desde que el PAN retomó el poder y durante el régimen pasado ha habido un intento, cuando menos de una vertiente del PAN, hay que decir, quizá no de todo el partido, pero de la vertiente radical y fundamentalista que siempre ha existido en el PAN, hay un intento por volver a obtener espacios que la historia de México había resuelto que ya no tuviera la Iglesia, ¿no? Hablando de los grupos estos fundamentalistas como el Yunque, bueno, siempre ha habido, desde el siglo XIX, antes hubo los sinarquistas, el Muro, y siempre hay estos segmentos, pero mientras existan dentro de la sociedad mexicana como uno más de los grupos existentes, bueno, entonces son un verdadero peligro para México. El problema es que ahora... Así es. Sí, así es. Claro, intentan... Bueno, no tiene esto que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay que ver la última elección de Bush. Es que lo que tú dices, Porfirio, y lo que está diciendo Jorge es... José, perdón. Lo que está diciendo, ese proyecto. Y aquí es la gran pregunta de la evolución de Darwin, ¿no? O sea, ¿esto a quién beneficia? El proyecto ideológico que está encabezado por la jerarquía de la Iglesia, este proyecto religioso, tiene una orientación para sustentar el neoliberalismo. No es casual que las elecciones en Estados Unidos, ahorita que comentabas Estados Unidos, Bush se ampara fundamentalmente en toda una red de predicadores. Predicadores y en todo, sí, uno de los cuales era, por ejemplo, tenía un discurso anti-homosexual muy marcado hasta que descubrieron que él mismo era homosexual. Es decir, hay una serie de elementos ideológicos, religiosos, como tú dices, que están al servicio de un proyecto económico. ¿Cuál es esa finalidad? ¿A quién beneficia? Antidemocrático. Ellos se quejan del populismo. Sí. Y ellos practican el fundamentalismo. Claro, porque tú no puedes seguir con un proyecto neoliberal cuando la gente piensa. Y lo que quieren es que la gente no piense. Que la gente responda a un cassette que se le pone, insisto, que esté alienado. Pero esto sin el monopolio de la televisión no podría progresar. Yo debo decirle al público, no queremos entrar en controversia con nadie, que es un espacio de toda libertad de la televisión pública. Ojalá los grandes monopolios, las grandes cadenas, habrían un debate donde participaran personalidades de todas las corrientes. Oscurantismo, dijiste tú. Al escribir mi artículo, al que llamé Nuevo Oscurantismo, fui al diccionario, siempre aquí. Y la primera acepción en el diccionario de oscurantismo son los que se niegan a la difusión del conocimiento. Así es. Tiene que ver. A ver, bueno, hay que elaborar sobre eso. Ignorancia y poder. Hablando de literatura, pues está Humberto Eco, El nombre de la rosa, que es un texto magnífico acerca de la lucha entre el oscurantismo y la parte opuesta del oscurantismo, el enemigo del oscurantismo, que es la ilustración, es el iluminismo. Entonces, el oscurantismo es ocultar la verdad, ocultar la ciencia, ocultar la cultura, ocultar el debate e incluso castigar a quien se atreve a salirse del redil. Entonces, ahí es donde se va fraguando en la Edad Media, que es el ambiente en el que desarrolla su texto Humberto Eco, los visos de la ilustración. Y la ilustración nace de la curiosidad, del conocimiento. Pero es la evolución de la ciencia. Es la evolución de la ciencia, y acuérdate lo que le pasó precisamente al que nombrábamos, Giordano Bruno, que por especular acerca de los principios y de los dogmas eclesiásticos fue quemado en Campo di Fiore en 1600. Y entonces viene Galileo, aprende la lección, avanza en la ciencia, pero cuando lo hacen jurar que la Tierra es realmente el centro del universo, él dice, eppur si muove, y sin embargo se mueve. Que esa es la duda. Delante de la Inquisición. Delante de la Inquisición. Aceptó para no morir. Este es un tema de la modernidad. Te lo voy a plantear así, con mucha serenidad. Quiere decir que es un retroceso de 4 siglos.
Todo el esfuerzo de la humanidad que ha hecho posible la ciencia y por ende la evolución tecnológica tiene que ver con la libertad de creación y descubrimiento de la verdad. Así es. Darwin fue acusado porque dijo que veníamos pues, de los Descendíamos, primates, como pues ahora es absolutamente claro. Incontrovertido. Hay todas las pruebas en todos los lugares del mundo de cómo se evolucionó al Homo sapiens, etcétera. Pero durante años la iglesia dijo que no, porque las escrituras decían que veníamos de Adán y Eva. A Galileo porque en las escrituras, que era el pensamiento de aquella época, pues se decía, ¿no?, que el sol daba vueltas en torno a la tierra y no al revés. Entonces bastaba con violentar. Eso no significa, porque es curioso, en el mundo de la ciencia y tecnología, el mundo de la globalización, ¿qué significa eso? Que ellos quieren aprovechar el gran pensamiento científico que combatieron, pero evitar que el conocimiento se derrame hacia la población para que haya un cambio de modelo económico y social. ¿O cómo lo ves tú? Yo no estaría tan seguro de esta vinculación con un modelo económico particular, pero en términos ideológicos y religiosos, bueno, evidentemente esta tensión entre el mundo de la razón y de la ciencia y del método científico y del empirismo, por una parte, y el mundo de las creencias, de los prejuicios, del obscurantismo, esta tensión no es otra cosa que la historia intelectual de Occidente en los últimos 500 años. Ahora, lo que es muy curioso es que conforme, en términos generales, en el mundo académico, desde luego en el mundo científico, pero también en el mundo humanista, universitario, se consideran absolutamente superados estos debates y el mundo sigue avanzando hacia un mayor conocimiento de la naturaleza en todos sus aspectos, de la evolución del universo, etcétera. En el plano de las mayorías a las que desgraciadamente les hemos fallado y no les hemos dado una educación suficientemente buena, en estas masas, a veces semiletradas, a veces con un analfabetismo funcional, ahí sí hay un resurgimiento de sentimientos religiosos que las iglesias Oye, explotan. una pregunta, ¿no tendrá que ver con el terrorismo? Porque ellos le temen al terrorismo con un fundamentalismo. Mira, los talibanes. No se trata de una nueva cruzada, de responder a ese fundamentalismo de Oriente con un fundamentalismo de Occidente. Que pensar si hay efectivamente un acceso a una segunda Edad Media. Sí. Recordemos también que la Edad Media viene después de aquel periodo tan brillante de la Grecia, ¿no? Y del Imperio Romano. Entonces, y del griego. ¿Cómo se explica en términos de evolución haber pasado por la Edad Media, ese periodo tan oscuro, y luego acceder a la Ilustración? Es decir, la humanidad necesita transitar por esos periodos de oscurantismo, de regresión. ¿Serán considerados realmente de regresión o está habiendo ajustes? Pero si hay más desigualdad, si las gentes se mueren como moscas en todas partes, si no hay una verdadera idea de misericordia, porque el modelo neoliberal es un modelo profundamente injusto. Pero tú estás pensando, Porfirio, en función de una evolución que a lo mejor no nos toca a todos. Frederick Poole, que es uno de los pensadores, digamos, del futuro, escribe: ¿en qué consiste la diferencia entre los seres humanos y las otras especies? Dice, ¿en que hablan? No. ¿En que construyen? No. En que empieza a hacer todos los comparativos. Dice, la única diferencia que hay entre nuestra especie y las otras es que nosotros fuimos los primeros en acceder los escalones del progreso y fuimos cortando los escalones para que los otros no pasaran. Entonces hablas de animalización de la especie humana, ¿no es muy fuerte? Sí. Bueno, yo quería retomar a la pregunta. Todos vamos hacia el futuro, todos vamos a tener acceso al progreso, o está reservado, de acuerdo a la concepción de los grupos dominantes, para una capa nada más. Esa es la pregunta. El fundamentalismo se basa en la ignorancia. Mientras más ignorante, mientras menos educado está un pueblo, es más propicio a los dogmas, a que se le impongan verdades universales. Ahora, eso por un lado. Por el otro, tocaste un tema muy importante, que es el populismo de derecha. Tocaste un tema muy importante. ¿Esto no va relacionado con el terrorismo? Desde luego que sí. Acabo de terminar la traducción de un libro de Luigi Bonanate, el verdadero sucesor de Norberto Bobbio para asuntos internacionales, y el libro se llama El terrorismo como perspectiva simbólica. Y lo que él señala es que la Iglesia Católica está aprovechando el fundamentalismo islámico
para decir la única salvación de Occidente es retomar el catolicismo como fuerza que o puede ser el protestantismo en el caso de los norteamericanos. Sí, pero la Iglesia Católica lo está retomando para su propio beneficio como una cruzada en contra del fundamentalismo. Entonces, ahí hay una cuestión que verdaderamente preocupa. Y lo quiero ligar con el asunto del conservadurismo protestante en los Estados Unidos. Es perfectamente funcional el conservadurismo de Bush con lo que está sucediendo en América Latina. Hay que recordar que en los próximos meses tendrá lugar un concilio, una asamblea importantísima en Brasil, en la que vendrá el Papa para dictar la política hemisférica para los próximos 20 años. Y ahí van a estar obviamente los Ahorita mexicanos. ni hablar de teología de la liberación. No. Ya la función redentora en la sociedad de la iglesia se olvidó. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Porque mucha gente se lo está preguntando. Yo me reconozco de formación cristiana, que tengo una inmensa admiración por la vida de Cristo, por lo que significó, ¿sí?, en una verdadera evolución, ¿no?, de la conciencia humana. Divide la historia del mundo. Y yo siento que todo esto que arguyen no tiene nada que ver con Cristo. Es el fariseísmo. Yo siento que nosotros estamos más cerca de Cristo, ¿no lo crees tú? Mira, ese es un tema inmenso, porque de hecho se ha averiguado más sobre la figura histórica de Jesús, o de lo que dijo o pudo haber dicho en los últimos 40 o 50 años, que en todo el resto de la historia. Y todo es absolutamente ambiguo. No hay nada que pueda precisarse. Hay, como tú sabes, no solamente hay los 4 evangelios canónicos, sino que hay muchos apócrifos, y hay toda suerte de documentos que han aparecido a partir del descubrimiento de los papiros del Mar Muerto. Fueron falsificados. No. Los papiros son auténticos, Ah, no, claro. Y las enseñanzas en mucho contradicen lo que venía en los evangelios canónicos oficiales. Entonces, desde entonces empezó la distorsión de la figura de Cristo con fines políticos. Yo diría una cosa, que las mayores distorsiones respecto a la figura de Cristo ocurrieron en el primer siglo de la llamada era cristiana. En los primeros 60, 70 años, ahí ocurrieron las grandes distorsiones de lo que pudo haber sido el mensaje de Jesús, que nadie conoce con certeza. Sí, pero nosotros tenemos, solamente por formación, yo diría por conocimiento de la historia y de la evolución de las ideas, una opinión de Cristo de verdad un reformador, un reformador político respecto también, al judaísmo. un gran respecto del judaísmo, porque además a él, aparentemente, hasta donde se sabe hoy por las investigaciones más serias, jamás pensó en fundar una nueva religión. Él se consideraba un hombre que quería volver a las raíces y a la esencia del judaísmo. Porque ya estaban en el monoteísmo. ¿Tú cómo lo ves? Mira, esta compatibilidad que creo tenemos los laicos de formación cristiana. Claro, no tenemos problema de conciencia. Yo creo que el problema de conciencia lo tienen los de enfrente, ¿no crees? Sí. Y insisto, Juárez era cristiano católico. Claro, sí. No es incompatible. Y yo diría, la religión jugó un papel importantísimo en la historia de la humanidad. Dice Juan Jacobo Rousseau, todos los estados modernos tienen influencia de las religiones. Y podemos hacer un rastreo de cuál no. Ahora, ese papel ha variado conforme pasa el tiempo. Cuando hablamos de la laicidad, hablamos justamente de la complejidad. Las sociedades se vuelven mucho más complejas por todo el avance de la ciencia, las libertades. Y entonces las religiones pasan a jugar un papel distinto al que jugaban. Sí. Las consideramos dentro de la esfera privada, que va junto con la esfera pública, o sea, hacemos separación de ámbitos. La complejidad del ser humano, su constitución da... La autonomía absoluta del Estado. Tú escribiste el Hobbes y Rousseau, estaba releyendo el Leviatán. Es que el ser humano debe reconstruir como un aparato de relojería, un poco el antecedente de la robótica, un ser que sea impermeable, dice él, a los prejuicios religiosos. Así es. Que cree como un ámbito que no permita a ninguna creencia influyen indebidamente sobre los individuos. ¿Qué reflexión? Porque el tiempo se nos está acabando y el debate ha sido realmente, en mi criterio, muy bueno. ¿Qué reflexión final tú harías frente a nuestro público? Mira, hemos distinguido la esfera pública y la esfera privada, pero también es que hay que diferenciar la esfera moral de la esfera jurídica.
La moral es la relación de mí conmigo mismo. La relación jurídica es la relación de mí con los demás. Estoy partiendo de Kant, de uno de los grandes pensadores de la Ilustración. Cuando esta distinción se hizo posible, entonces el formalismo jurídico aparece para que nosotros, como sociedad y la autoridad pública que nos representa, nos exija comportamientos externos que respeten la convivencia. Y el área moral la deja a la libre conciencia y al libre albedrío del individuo. De tal manera que ahí... Esa es la separación de esferas. Esa es la separación de esferas. Entonces, cuando distingue esto, retira a la autoridad política, pero también a la autoridad espiritual del castigo físico externo de los actos de conciencia. Y entonces ahí pierde la religión uno de los pernos más importantes de control. Así es. Votos monásticos. Desde aquí entonces distingo lo que es la espiritualidad de lo que es la religión. Perfectamente. Y la espiritualidad queda en el campo de lo íntimo, de lo particular. Al sacar a las religiones de su influencia política, estamos salvando la espiritualidad. Así es lo es. que quiere decir Álvaro de Cristo. ¿Cuál sería tu reflexión? Miren, yo creo que es importantísimo defender cada día el Estado laico, porque esto le conviene a todos, incluso a los católicos. El Estado laico, hay que reiterarlo, no está en contra de las religiones, sino que todo lo contrario, respeta todas las religiones y todos los credos. Y de esa manera todos podemos vivir tranquilamente en la misma sociedad. Por eso es la importancia de la defensa del laicismo, no por otra cosa. Y esto yunque que ha crecido no es porque se acabaron los masones. Nosotros no vamos a ser sectas secretas. ¿Cómo llegamos a la conciencia pública? ¿Cómo extendemos esta convicción que tenemos? Mira, yo creo que hay que fomentar, poner en todos lados donde sea posible, fomentar la diversidad, el respeto a la diversidad y a la libertad de pensamiento. Yo creo que la labor de la educación en este país debe estar orientada a fomentar ese espíritu crítico, a que la gente ponga distancia, que Porfirio Muñoz Ledo puede ser el gran pensador, pero a lo mejor hay cosas con las que no coincido con él. Que nos encontremos en todos los espacios con esa distancia crítica y desarrollamos el pensamiento, porque es la única forma de evolucionar. Si aceptamos el pensamiento, si aceptamos que piensen por nosotros, entonces estamos obstruyendo el desarrollo del Estado laico. Y me parece que ese es el centro del debate, ¿no? Volvemos a ser súbditos. Claro. Perdemos en todos los terrenos. La cuestión es, el gran reto de la modernidad, y qué bueno que lo mencionas, es transformar súbditos en ciudadanos. Gracias. Gente que solo obedece a gente que razona y que participa. Y los otros quieren Que acabar piensa. con lo poco de ciudadanía para convertirnos a todos en En súbditos. súbditos. Pero no se va a poder. No se va a poder. Muchas gracias por su atención. No pasarán.